Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cada uno de ustedes reciba un cordial saludo con toda la fuerza de mi corazón para cada uno de ustedes. Bien, les habla Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Bien, vamos a empezar conduciendo esta cápsula video número 005. El objetivo de ella es el proyecto de establecimiento comercial. Yo les había mostrado ya previamente una base de datos con ya mucha información, una base de datos con hartas tablas, con hartos formularios, con hartas consultas, con hartos reportes, pero como aquí la intención es mostrarle a ustedes, señores, cómo empieza un proceso desde cero, para que lo podamos entender bien, para que usted lo pueda hacer. Y bueno, si no lo puede hacer, sabe hacerlo, pero no puede hacerlo porque le queda faltando tiempo, cuente con esta persona que le puede colaborar en ayudarle, ya bien sea asesorarlo o desarrollar la aplicación que usted tenga en mente hacer. Solamente tiene que contarme, tiene que suscribirse en mi canal, inscribirse en el sitio web, mandar un correo electrónico indicando su solicitud y a continuación yo le daré una respuesta respecto a lo que usted me solicita y así entonces entraremos a convenir un contrato de trabajo o un contrato de servicios de acuerdo a lo que se tenga que hacer. Bueno, entonces ya una vez hablado este detalle, vamos a pasar a continuación a explicar el proceso. Bueno, primeramente, vamos a empezar partiendo de una base de datos en cero. Entonces eso sí significa que vamos a comenzar directamente con Access solito, ¿ok? Entonces abrimos la aplicación, estamos en cero. Entonces, como empezamos en cero, lo primero que vamos a hacer es establecer una base de datos en blanco. Entonces, una base de datos en blanco es esta que tenemos acá, ¿sí? Vamos a darle un clic y enseguida él nos va a decir, por favor, indique la carpeta donde desea colocar su base de datos. Entonces, nuestra base de datos vamos a colocarla, ¿sí? Vamos a colocarla en un lugar específico. Yo aquí como lugar específico voy a plantear mi disco virtual de mi máquina tiene C y tiene D. Entonces en mi máquina, en el disco D, exactamente en una carpeta llamada que tengo acá, los documentos 2015, voy a abrirla, y aquí en clientes, ahí voy a colocar mi base de datos. Entonces para eso voy a crear una nueva carpeta que le llamemos a esto proyecto establecimiento comercial. ¿Listo? Y ahí dentro de esa carpeta voy a meter todo lo que es esta base de datos. Entonces esta base de datos la vamos a llamar así. Como es un proyecto de establecimiento comercial, vamos a poner un nombre, vamos a inventarnos un nombre. Entonces este nombre que nos vamos a inventar podría ser, tenemos presente que podría ser una ferretería, puede ser un establecimiento que vende ropa, puede ser un establecimiento que vende productos para mascotas, puede ser un sitio que puede prestar servicios funerarios, etc. Bueno, hay tantos proyectos como tal. Entonces yo me voy a fijar en uno en especial. Me voy a fijar en uno que podría ser algo así como, ¿qué te digo yo? Como, vamos a pensar, a ver, ventas de películas, ¿sí? Películas. Entonces vamos a pensar en eso, en las películas. Bien, entonces para eso vamos a diseñar el nombre de nuestro establecimiento, entonces vamos a ponerle, por ejemplo, video indie movies, por ejemplo, así, vamos a llamarlo así, video indie movies, así se va a llamar nuestro proyecto de establecimiento comercial. ¿De acuerdo? Y le vamos a decir aquí aceptar. Entonces, como ven, el nombre acaba de quedar aquí escrito, dice video indie movies.accdb, donde accdb viene siendo datos base
Access, ¿no? En inglés, Access, datos base, pero es la base de datos de Access. Y aquí está el lugar específico donde queda radicada esa base de datos. Entonces vamos a decirle que crear. Cuando nosotros vamos a crear una base de datos, como ustedes se dan cuenta, estamos presentes en que nuestro espacio aquí del panel de exploración, este que tenemos acá, se encuentra prácticamente en nada, o sea, no existe absolutamente nada ahí. Un objeto que dice tabla 1, pero que posteriormente se le pondrá un nombre respectivo. Entonces, lo primero que le vamos a incorporar a nuestra base de datos oficialmente van a ser 4 tablas importantes que van a ser las tablas que van a trabajar el ingreso de los usuarios. Vamos a buscar que esta aplicación sea para que cuando los usuarios ingresen, si es el administrador, pueda tener los privilegios de todo. Es decir, de imprimir, de modificar, de eliminar, de consultar y de agregar. ¿De acuerdo? Y asimismo también de construir. Y tendremos también otro tipo de usuario, que es el usuario 2 o 3 o 4, que directamente se puede remitir a cualquier tarea específicamente. ¿De acuerdo? A cualquier tarea específicamente. Entonces, esto significa que cada uno de estos usuarios tiene que ingresar con un password, tiene que notificarse o autenticarse con un password, y que todos estos datos que se guarden van a quedar registrados en una tabla y posteriormente cada vez que escuchemos una consulta de actualización y de anexo, ese datico va a quedar guardado en algo que se llama la historia de la bitácora, para poder conocer qué día entraron fulanos, a qué hora, ¿sí? Pues por ahora, frente a ese detalle. Nada más, ¿de acuerdo? Si quisiéramos trabajarle algo adicional, como qué aplicación trabajó, podríamos hacerlo, pero no nos vamos a extender tanto allá. Eso serán cosas que ya quedan dentro del oficio cuando alguna persona quiera estimar contratar mis servicios. Bueno, entonces, para empezar eso, como tenemos que crear unas tablas, ¿no? Unas tablas, entonces, estas tablas que vamos a crear, pues por ahora no tenemos presente nada respecto a la tabla. Vamos a empezar como de cero. Primera cosa que vamos a aprender en Access es cómo se crea el objeto tabla. Para crear el objeto tabla, entonces usted tiene que tener presente remitirse aquí a este ítem que se llama crear. Crear. Y ahí en crear, como se darán cuenta, ustedes ven paneles. El panel de plantillas, el de las tablas, el de las consultas, el de los formularios, el de los informes, el de las macros y códigos, ¿sí? Todos esos elementos son objetos que son pertenecientes a la base de datos. Es decir, si algo se desaparece, una tabla o un formulario o una consulta o un reporte, pues simplemente dentro de la base de datos, adentro, afectaría lo que esté amarrado una cosa con otra, pero no quiere decir que porque se dañó algo, entonces la aplicación no pueda entrar, no pueda cargar, no, ella podrá cargar, que se desaparezca uno, no tendrá nada que ver, a no ser que en una macro estuviera amarrada con un proceso. Entonces acá vamos a crear unas tablas, entonces yo a continuación me tomé la molestia de elaborar en Excel como una especie de plantillita así como muy rápida para mostrarles a ustedes cómo es que debe de quedar la estructura de cada una de estas tablas, porque vamos a crear 4 tablas. Entonces, como vamos a crear 4 tablas, entonces vamos a empezar primero por crear las tablitas y más adelante entonces miramos cómo es el diseño de cada tabla. Entonces empezamos así, le decimos crear, le decimos tabla. Entonces, como ya tenemos aquí por defecto una que nos entrega el sistema, entonces esta que se llama tabla 1 le vamos a dar un nombre inmediato. Clic derecho y vamos a decirle aquí guardar y vamos a llamarle acceso. Aquí, así en mayúscula. Acceso. Listo. Siguiente. Y ahí ya tenemos una tabla. Si queremos construir otra tabla, entonces vamos acá a crear, vamos aquí a tabla, entonces aquí creamos otra tablita, clic derecho sobre la pestañita que dice tabla 1 y acá donde dice guardar, entonces le vamos a poner ahí, bitácora. ¿Listo? Vamos a crear otra.
crear, tabla. Pero entonces aquí vamos a crear una que se llame usuarios. ¿Listo? Clic derecho, guardar y le vamos a poner acá usuarios. ¿Listo? Usuarios. Ok, acceso, bitácora, usuarios. ¿Correcto? Bien, una vez que ya tenemos 1, 2, 3, tenemos 3 tablitas acá. Entonces estas 3 tablas vamos a empezar por definirles a cada una de ellas su respectiva estructura. Es decir, que vamos a ingresar en una acción que se llama la vista diseño. Vista diseño. Diseño, ¿por qué? Porque vamos a diseñar la estructura de esa tabla. Clic derecho sobre cualquiera de esas 3 pestañas y vamos a decirle clic izquierdo en el ítem cerrar todo. Bueno, una vez que ya tenemos aquí a la vista las 3 tablas, entonces les decía, tenemos que cada una de ellas activarla por vista diseño. Yo tengo 3 formas de cargar la vista diseño. Por ejemplo, me paro sobre la tabla, clic derecho y vista diseño. Esa es una forma, pero tengo también otra forma. Voy a decirle aquí clic derecho sobre la pestaña y clic izquierdo sobre la acción cerrar. Vea, otra forma es seleccionar el objeto y me voy acá a este ítem que dice ver, o me voy aquí en este ítem que está acá. Como aquí actualmente no tengo abierto este espacio acá que dice vistas, pero tampoco aquí en la barrita de estado tengo activo, tendría que darle doble clic a la tabla, doble clic con el izquierdo, y ahí sí tengo cargada aquí la opción ver. Entonces ahí activo y le digo vista diseño con el izquierdo, clic derecho, cerrar, vuelvo otra vez y se apaga, aquí tampoco está, pero si le doy doble clic, también otra forma de cargarlo es colocando el puntero acá en la barrita de estado y en la parte derecha, aquí tenemos la escuadrita con el ángulo, hacemos ahí un clic con el botón izquierdo y ya cargamos inmediatamente la estructura, el espacio para empezar a poder construir el diseño de esta tabla. Clic derecho y cerrar. Bueno, entonces hemos visto 3 formas que usamos para poder establecer el diseño de nuestra tabla. Bien, punto importante a tener en cuenta cuando vamos a crear nuestra lista de diseño. Las tablas generalmente no tienen que ser tan largas. Me explico, no tiene por qué haber tantos campos en una tabla, porque precisamente por eso se llama base de datos relacional, porque nosotros podemos en una tabla aplicar tantos campos, ¿sí? Como lo más importante, y las restantes tablas de pronto como lo que nos faltó que no se pudo meter en la primera. Entonces a eso nosotros le damos un nombre, es normalización de datos. Entonces la normalización de datos consiste en no ser redundante en la cuestión. Es decir, no estar repita y repita. Entonces una tabla y a la siguiente tabla entonces volver a repetir campos que ya en la primera existen. No, porque todas las tablas, si van a estar relacionadas, una cosa importante que todas deben de tener, si van a estar relacionadas todas, digamos por ejemplo por el cliente, es el número de identificación del cliente. Ya distintamente cada tabla puede tener adicionalmente cada cosa muy específicamente de ese cliente. Si es del producto, entonces la referencia del producto. Si es la factura, entonces la factura o la remisión. ¿De acuerdo? Pero siempre vamos a tratar de buscar que en lo posible no repitamos tanto los nombres de los campos en una tabla. ¿Ya? Muchas veces haciendo las cosas así vamos a encontrar que nuestras tablas podrían tener unas 4 campos, otras podrían tener 3 campos, otras podrían tener 8 campos, otras podrían tener 3 campos, 7 campos, 6 campos, pero no tratar de ubicar una tabla con más de 10 campos, porque la cuestión es que una cosa así se vuelve ya muy inmanejable, muy inoperable y bastante complejo para trabajar. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. El archivo próximo que yo voy a abrir es de Excel. Si usted lo necesita, puedo hacer 2 cosas. Una es que puedo convertir ese archivo en un PDF y lo
guardo en una cosa que se llama código QR. Entonces, si usted tiene un celular, todo lo que tiene que hacer es poner el celular en la pantalla, allá ponerlo y sacar como una pequeña fotografía de ese QR y rápidamente el sistema le botará el contenido de ese QR, como en este caso sería un PDF. ¿Qué es el PDF? Pues simplemente la información relacionada con una documentación de una tabla, documentación de las tablas, que así es como le vamos a llamar a esto, porque pues a nivel de Access uno puede documentar las tablas, la herramienta de bases de datos, pero entonces se torna muy extenso y de pronto hay términos que de pronto ustedes no entenderían. Entonces lo hacemos de la manera más sencilla. Un archivo en Excel que bien puede ser por esa manera para tomarlo o simplemente yo lo subo a una cuenta que tengo en Mega y le suministro a usted el URL para que lo obtenga y con eso usted pueda trabajar. Entonces voy a abrirlo. Voy aquí a abrir este archivo de Excel. Aquí me eché a ver, listo, acá lo tengo, documentación, tablas. Igual, no se preocupe que yo lo voy a poner en un sitio de Mega y yo le suministro a usted el URL para que lo pueda descargar. Este archivito que tengo acá, este archivo que tengo acá solamente tiene, por ahora, tiene 1, 2, 3 y 4, tiene 4 informaciones que corresponden a la tabla de acceso, a la tabla de bitácora, a la tabla de historia de bitácora y a la tabla de usuarios. Lo hice de esta manera así para que podamos trabajar como más rápido. Lo hice de esta manera como para que usted se dé cuenta que hay determinados campos que pueden estar llenos casi todo, como hay campos que no. Un campo de autonumeración tiene solamente 1, 2, 3, 4 propiedades de campo, no tiene más. No tiene búsqueda si no se ha relacionado, ¿sí? Puede estar el otro que es el de texto corto, que se puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 propiedades, ¿sí? O tenemos, por ejemplo, otro tipo de campo, que puede ser, por ejemplo, el de número, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Puede tener 6 propiedades. O el campo de fecha-hora, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Tenemos aquí también otro, ¿sí? Número, ya habíamos visto número, texto corto, bueno, por ahora esos que tenemos acá. Algunos tienen relación, ¿sí? Algunos tienen relación, por ejemplo aquí dice, este que dice bitácora, ¿sí? Con usuarios, está relacionado por medio de un campo que se llama ID usuario, pero eso vamos a mirarlo más adelante. ¿Listo? Y este tiene un sistema que es el sistema de búsqueda. Aquí está, todos los elementos de búsqueda. Entonces, en lo posible, para poder hablar de las otras tablas, yo voy a presentarles así este pequeño diagrama para que usted con esto le sea más fácil poder trabajar. ¿De acuerdo? Le sea más fácil poder trabajar. Bueno. Ok. Entonces empezamos con acceso. Vamos a empezar primero trabajando con acceso. Entonces, para esto, yo voy aquí a tomarme la molestia de minimizar, o sea, de restaurar esta ventana, así, ahí la restauré. Y voy a cargar acá Access. Voy aquí a hacer también como lo mismo, ahí, listo. Entonces ahí tengo esta ventanita aquí y esta por acá, vamos a mirar así, bueno, listo. Entonces acá tengo la ventana de Access, entonces acá tengo acceso. Clic derecho, vista diseño, entonces he abierto mi espacio para empezar a construir la estructura de acceso. Entonces aquí, en esta hoja de cálculo de Excel, entonces acá voy a tomar aquí, voy aquí a mover un momentico y tomo aquí acceso. Entonces aquí en acceso, tengo aquí el nombre del campo, se llama acceso. Esto viene siendo de la tabla acceso, primer campo, se llama ID, acceso, y aquí está el tipo de dato, autonumeración. Entidad relación, dice que no hay. Estas son las diferentes propiedades de campo a nivel general. A nivel de búsqueda no le puse ninguna. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a manipular. Entonces, este es mi primer campo. Se llama ID acceso. Entonces, acá, ¿qué hago?
Acá en este espacio le va a poner ID, raya al piso, acceso. Así. Acceso. Listo. Le doy un enter. Entonces, se abre el espacio de los tipos de datos. Tenemos aproximadamente ¿cuántos tipos de datos? Texto corto, texto largo, número, fecha, hora, moneda, autonumeración, si no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsqueda. Explico. El texto corto puede ser el nombre, la dirección, puede ser el correo electrónico. El texto largo es como hablar de ya un archivo ya muy grande, por ejemplo, toda la historia de un cliente o toda la historia del comportamiento de un cliente, ¿sí? O toda la descripción técnica de un producto. Bueno, el número, cuando se trata de un número sencillo, o puede ser un número, digamos, porque necesitamos hacer operaciones, suma, resta, multiplicación, división, o integración de estas operaciones. Fecha, hora, para guardar solo la fecha o la hora. Moneda, igual como el número, pero con la diferencia de que nos trabaja un comodín que es el símbolo pesos para definir que es un valor moneda. ¿Sí? Autonumeración, enumera de manera randómica, o sea, botando cualquier número al azar, o de manera incremental, incrementando cada vez que yo ingreso a la tabla y agrego un nuevo registro, siempre incrementará al mayor. El 1, luego el 2, luego el 3 y así por el estilo. El si no es un estado lógico, solamente presenta una casillita, que si marca es un sí, y si no está marcada es un no. Objeto OLE, todo lo que tenga que ver con los archivos. Un objeto OLE es un archivo PDF, un archivo JPG, un archivo GIF, un archivo ICO, un archivo, por ejemplo, un MP3, un MP4, puede ser un AVI, puede ser un archivo DOCX de Word, un archivo XLSX de Excel, un archivo ACCDB de Access, un archivo PPTX de PowerPoint, un archivo CDR de CorelDRAW, un archivo PSD de Photoshop. Bueno, cualquier cantidad de extensiones habidas y por haber pueden ser eso, un objeto OLE. ¿De acuerdo? Pero cuando se trabaja un objeto OLE, también vamos a tener en cuenta que la memoria se va a incrementar por la misma exigencia del objeto que se está en ese campo guardando. ¿De acuerdo? Siguiente, hipervínculo. Todo lo que concierne a las URL. Es decir, la URL son los sitios de las web. Los sitios de los web. Cualquier tipo de web, con cualquier dominio, .com, .net, .info, .es, .edu, .mil, .org, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es un hipervínculo, que también puede ser un correo electrónico. ¿De acuerdo? Dato adjunto, todo lo que son las imágenes, JPG, PNG o GIF, que son los GIF, ¿sí? Todo eso, esa clase de imágenes son los datos adjuntos. Son simplemente imágenes, inclusive también los DMP, los mapas de bits. Bueno, calculado, una operación, pero una cosa muy importante aquí es que cuando usted genere un calculado, digamos, usted tiene el campo cantidad y tiene el campo valor unitario. Primero grave para que esto quede existente en la tabla. No lo haga antes, es decir, no entre al tipo de dato calculado cuando usted no ha grabado la existencia de esos campos, porque no le da. Es decir, para que le dé, la señal será que le bote el generador de expresiones o de código, ¿sí? O la macro, cualquiera de esas tres cosas. Pero mientras no grabe esas observaciones en su tabla, en el diseño, no se da lo otro. ¿Listo? No se da lo otro. Entonces, para que yo haga un calculado, tengo que primero monto mis campos, ejemplo, cantidad, valor unitario, si yo quiero tener un valor total. Entonces, para poder tener el valor total, que es el resultado final de haber tomado cantidad multiplicado por el valor unitario, tengo que incorporar los dos campos, grabar la tabla,
y ahí sí después me meto con el calculador. ¿Listo? Asistente para referencia. Este asistente para referencia tiene dos vías. O me permite crear valores nuevos directamente, o me permite tomar los valores de una tabla. Si yo tengo una tabla que estaré manipulando permanentemente porque tengo que ingresarle permanentemente registros, ¿no es cierto? Estemos pensando en esta clase de cosas. Los cargos. Hay un nuevo cargo, entonces una nueva adición, ¿sí? O una nueva ciudad, o un nuevo barrio, por ejemplo, un nuevo barrio, o un nuevo país, ¿sí? Cualquiera de esas cosas. Entonces, la tabla, ¿sí? La tabla. Pero si no es nada de eso, sino simplemente hemos puntualizado que son 4 cosas fijas. Por ejemplo, fijas es, vamos a pensar en esto, zona 1, zona 2, zona 3. Y no se mueve jamás para nada más. Entonces es más fácil manejar, escribir valores nuevos, porque no la vamos a volver a mover. ¿Sí? Solamente 3 y solo 3 y así va a quedar. Pero cuando se trata de algo que más adelante estaríamos alimentando, entonces sí es sugerible que se haga una tabla y se relacione con esta tabla, ¿no es cierto? Con esta tabla. Pero cuando se relacione, también es muy importante que exista una entidad relación. Esta entidad relación aquí sería la llamada entidad relación 1 a varios. Más adelante hablamos de este temita. Entonces, esos son los diferentes tipos de datos. Entonces, para ID de acceso yo voy a manejar un tipo de datos llamado autonumeración, porque necesito que el sistema siempre me bote un número nuevo. Entonces, elijo autonumeración. Como es autonumeración, entonces él va a quedar acá con una llavecita a la izquierda, aquí, parada sobre la fila. Todo esto, la fila, ahí está la llavecita. Aquí dice clave principal. La clave principal quiere decir que por medio de este campo va siempre a indexar. ¿Qué es indexar? Organizar. Organizar de manera ascendente o de manera descendente, o de forma cronológica, o simplemente de manera numérica sería de menor a mayor o de mayor a menor. Bueno, entonces eso es el ID acceso. Entonces el tipo de dato es autonumeración. Ahora vamos a proceder a establecer en ese campo las propiedades de campo. Entonces mira, para que sea todo esto más práctico, yo voy a hacer aquí un clic. Entonces observe lo que yo voy a hacer acá. Mira, yo voy aquí a pegar un poquito aquí. Entonces dése cuenta que aquí dice tamaño campo, aquí dice tamaño campo, aquí dice nuevos valores, acá dice nuevos valores, aquí dice formato, aquí dice formato, aquí dice título, acá dice título, indexado y alineación del texto, ¿sí? Entonces acá ya hay unos valores prescritos, ¿sí? Solamente es cuestión de tomar la decisión. Acepto lo que ya está escrito, punto. Pero si algo nuevo tengo que cambiar, tengo que entrar y tocar el campo respectivamente. Entonces aquí dice entero largo, acá dice entero largo. Incrementalmente, aquí dice incrementalmente. Dice aquí en el indexado, sí, sin duplicado, acá también está. Y aquí en la alineación del texto general. Señores, mucha atención. Esto que yo tengo en Excel solamente es una ficha de tipo informativo. No tiene nada que se ligue con Access, nada. Solamente es un estado informativo, por eso se llama documentación de la tabla. ¿De acuerdo? Pero acá en las propiedades de campo, de este campo llamado ID de acceso, ahí sí tenemos que nosotros switchear para poder elegir qué queremos que quede ahí en ese espacio. Entonces acá el tamaño del campo pues encontramos entero largo, pero existen otras posibilidades. Está el ID de replicación, ¿sí? Cuando usted se para en cualquiera de ellos, ¿sí? Si usted se para en el ID de replicación, dice el tamaño y tipo de los valores que se desea generar automáticamente para el campo, ¿no? O entero largo, ¿sí? Simplemente es una especie como de tamaño definido, ¿no? Nada más. Número de valores, cuando lo ponemos acá, dice cómo deben de generarse los nuevos valores para este campo. Autonumeración, de manera incremental o de manera aleatoria. ¿Qué es la palabra aleatoria? Es una forma, digamos, de como en las loterías.
Caiga el que caiga, ese es el número, ¿sí? Si cayó el 1000, pues así quedó 1000. Pero siempre va a ser diferente el número, nunca va a ser igual. La forma incremental es diferente, porque cada vez que yo abro la tabla, siempre me va a dar un nuevo número y va a ir ascendiendo. Entonces, el primero, obvio, es el 1, el siguiente será el 2, el siguiente será el 3, el siguiente será el 4, y así por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero dejarlo incrementalmente porque quiero que siempre me bote un número diferente y que sea como un consecutivo, ¿no? Una cosa importante, señores, si este campo tiene un registro y este registro en el futuro se borra, ese número que se borró se perdió, no vuelve a aparecer en el sistema, ¿de acuerdo? No aparece nuevamente en el sistema. Es decir, si se perdió el 10, se perdió el 10. El que sigue, ¿cuál es? El 11, y así por el estilo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces incrementalmente. Donde dice formato, nosotros podemos establecer diferentes formas a este número. Entonces, las diferentes formas a este número es como aquellos que saben de Excel, saben que uno le da formato a los números, ¿no? Que tenga separadores, decimales a la izquierda, su puntico, las unidades, las unidades, las decenas, las centenas, punto, las unidades de 1000, las decenas de 1000, las centenas de 1000, y así por el estilo. Y que adicionalmente, si uno quiere que, si es un negativo, lo ponga rojo, y si es positivo, lo deje en negro. ¿Sí? Entonces, también depende si usted quiere el formato, definirlo como quiera, ¿no? Si usted quiere que ese número siempre esté con un número específico y separado, entonces usted aquí busca cuál le puede convenir. ¿Cuál le puede convenir? Entonces dice el estándar. Bueno, listo, entonces el estándar. Pero como usted se da cuenta, aquí el estándar, ¿no es cierto? Trae consigo algo, trae consigo decimales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si trae decimales, no nos serviría. Bien, entonces, estamos acá en el proceso. Entonces, donde dice el formato, tenemos aquí un término que dice fijo. Es decir, aquí podemos encontrar varias formas de manejar el formato de un número. Entonces, número general, moneda, euro, fijo, estándar, porcentaje, científico. Para el caso de este número, entonces dejémoslo simplemente fijo. Para el título, si usted quiere definirle un nombre a este campo cuando trabaje un formulario, entonces simplemente le pone el nombre. Pero si no va a manejar formulario, pues no hace falta ponerle el título. Donde dice indexado, dice sí y sin duplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que como tiene una clave principal, nunca dejará que el sistema repita dos registros con el mismo número. Siempre va a ser un número diferente. ¿Listo? Por eso dice sí sin duplicado. ¿Ok? Pero cuando uno abre acá, oficialmente existen tres opciones, ¿no? La del no, sí con duplicados y sí sin duplicado. En este orden, el que usted va a elegir es el sí sin duplicado. Y la alineación del texto en este caso es general, pero igual también existen las posibilidades de trabajarlo en diferentes formas, ¿no? El general, de la izquierda, al centro, a la derecha. Si usted quiere alinearlo a la derecha, pues entonces lo alinea a la derecha, ¿sí? Pero si no, entonces lo deja general, entonces ahí activa. Dese cuenta que lo que yo acabo aquí de fijar es lo que yo tengo aquí escrito en Excel, ¿no? Entonces esto es como un aspecto informativo para poder llenar esto rápidamente. Entonces ya tenemos oficialmente hecho el primer campo, entonces clic derecho acá en la pestaña y vamos a guardar, ahí ya guardamos ese dato. Si vamos a crear un segundo campo, entonces miremos acá en Excel, el segundo campo que tenemos acá se llama acceso, es un tipo de dato texto corto. ¿Sí? Entonces aquí, en nombre del campo escribimos acceso. Le damos un enter, es un texto corto, ahí apareció, ¿sí? Pero si usted quiere elegir uno diferente, ¿sí? Ahí usted simplemente puede abrir acá el switch y ahí puede elegir los que usted quiera, pero en este caso es el texto corto el que vamos a elegir. Entonces, cuando ya usted tiene definido el nombre de este campo, entonces acá donde dice propiedades de campo vamos a definir en la parte general todas las opciones de este. Entonces con base en esto, entonces miremos acá en Excel cómo está la cosa, ¿sí? Entonces acá miremos los detalles, vamos a abrir un poquito más aquí, ¿sí? Entonces acá por ejemplo encontramos que, donde dice tamaño de campo dice 15, entonces acá tamaño de campo dice 255, entonces quitémosle el 255 y escribamos el valor 15.
Donde dice formato, vamos a mirar acá, nuevos valores, acá no dice nuevos valores porque esta es una propiedad que no pertenece a este tipo de datos, ¿sí? Entonces no hay nada lleno aquí. Formato, hay un símbolo mayor que, formato, entonces ahí le ponemos el símbolo mayor que, entonces mayor que representa exactamente que cada carácter que usted escriba en ese campo, que hace parte de ese registro, el sistema lo devuelva pero en mayúscula, y que todo quede en mayúscula fija. Si usted no le pone mayor que, pues usted está escribiendo en minúscula, así le queda el ingreso. Bien, bueno, seguimos con la máscara de entrada. En la máscara de entrada no vamos a establecer nada. En título tampoco. Valor predeterminado tampoco. ¿Sí? En la regla de validación tampoco. En el texto de validación tampoco. Donde dice requerido, le decimos que no. Donde dice permitir longitud cero, le decimos que no. Dese cuenta que cada vez que yo estoy tocando una propiedad me está botando aquí a la derecha un mensaje. Mire lo que va a pasar ahorita. Vamos a terminar de definir todo esto y volvemos a revisar esta parte. Entonces, permitir longitud cero, le decimos sí. Indexado, no. Comprensión Unicode, sí. Modo IME, sin controles. Modo de oración IME, nada. Y alineación del texto general. Ahora, revisemos detenidamente cada uno que es exactamente. Cuando estamos en formato dice, diseño de la presentación para el campo, seleccione un formato predefinido o use un formato personalizado. Esto que está aquí es un formato personalizado que recibe el nombre de comodín. Comodín. Seguimos con este, máscara de entrada, dice, un modelo para todos los datos introducidos en este campo. La máscara de entrada es algo así como cuando uno quiere agregar una cosa y quiere ponerle como un prefijo. Un prefijo es algo que se le pone a la izquierda, que todos los campos se le repiten. O un sufijo a la derecha, el dato y ese sufijo, ¿sí? Eso es una máscara de entrada. Pero la máscara de entrada aquí generalmente suele uno trabajarla más para ingresar los números telefónicos, los números de los celulares, más para eso que para otra cosa. Bueno, el título ya sabemos que es el nombre del campo cuando lo determinemos en el llamamiento y en un formulario. Valor predeterminado, algo que siempre va a salir. Por ejemplo, si yo dijera aquí acceso y todas las veces es el mismo siempre, usuario o administrador, pues entonces para no ponerme a escribirlo, simplemente escribo ahí usuario o escribiría administrador. Y cada vez que agregue un nuevo registro, siempre va a aparecer la palabra usuario o la palabra administrador. O sea, pero solo uno, no puede aparecer dos, solamente uno, ¿sí? Solamente uno. Ahora, si yo quiero que aparezcan ciertas cosas diferentes, dése cuenta que aquí tengo 3 punticos, ¿no? ¿Qué significan los 3 punticos? Que si yo activo, me va a llegar aquí una cosa que se denomina el generador de las expresiones. Es decir, cuando entro a programar en código Visual Basic. Pero como yo ahorita no voy a programar, entonces simplemente cancelar. Porque no le voy a meter ningún valor predeterminado como propiedad de campo a este campo. Regla de validación, cuando quiero como exigir, como generar una expresión que la valide, que la lea siempre para que limite la entrada de los valores. Limite la entrada de los valores. Que de alguna manera el usuario siempre esté como llevado, como orientado en lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, texto de validación es como el texto que uno quisiera que saliera en ese cuadrito, ¿no? Dependiendo de la regla de validación. El requerido, cuando se le pone el término no, dice hacer obligatoria la entrada de datos en este campo, hacer obligatoria la entrada de datos en este campo, no o sí. Yo digo no, no porque si le pongo un sí, entonces, ¿qué pasa? Que si yo no tengo el dato en ese instante, pues ahí se queda bloqueado, no sigue al próximo registro. Entonces, le decimos en el requerido el término no. Permitir longitud cero. ¿Qué dice la longitud cero? Acá. Dice, permitir cadena de longitud cero en este campo, cadena de ceros. Entonces decimos que sí, es decir, si yo le pongo un cero, que lo permita, ¿sí? Pero de igual está definido como un valor alfanumérico. Indexado, no se va a indexar. Comprensión Unicode,
permite la comprensión Unicode en este campo. Por favor, en la comprensión Unicode, remitámonos a todo aquello que tiene que ver con las tipografías. Existen los cilíricos, que son algo así como los símbolos, los pictogramas de los chinos, por ejemplo, el idioma persa, que son dibujitos, el árabe, el arameo, el hebreo, todo eso se llama elementos Unicode. Entonces aquí le decimos que sí, que lo permita. Bueno, dime, que no haya controles, o sea, si viene, por ejemplo, porque usted lo está tomando por medio de un traductor de Google, entonces que lo permita registrar. Modo de oraciones dime que no afecte para nada, ¿no? Que hay que la palabra nada, ¿sí? Bueno, dice, ¿qué modo de oraciones dime desea establecer al mover el enfoque al campo? Nada, o sea, que lo tome como tal. Y la alineación de este campo, ¿de acuerdo? En la parte de búsqueda no tiene nada, ahí está vacío, no hay nada. Entonces ya hemos definido los valores para este campo. Bien, vamos a mirar acá. Entonces, clic derecho, guardar, y aquí vamos a mirar rápidamente nuestra tabla. Aquí ya no tenemos más campos, solamente teníamos dos campos, que era acceso y el ID de acceso. No teníamos nada más. Entonces ya como tenemos eso así, terminamos con esta tabla. Entonces volvemos aquí otra vez a Access, clic derecho, le decimos guardar, clic derecho, le decimos cerrar. Hemos cumplido ya con definir los datos de acceso. Ahora vamos a los datos de bitácora. Clic derecho y vista diseño. Entonces vamos a los datos de bitácora. Entonces activamos acá el set, bitácora, y acá entonces empezamos. ¿Cuál es el primer campo que tenemos que definir? ID de usuario, ID de usuario. Entonces acá, ID, rayita al piso, usuario. Enter es un tipo de dato, número. Bueno, entonces ahora a definirlo. Es un entero largo, en lugares de decimales es automático, donde dice indexado, busquemos indexado, dice que el indexado acá es no, que no va a ir indexado. No es indexado, uy, pero me asustó. ¿Sí? Número, ok. Este de acá, como tiene una llave, entonces quitémosle esta llave. Ahí está, ¿no es cierto? Quitémosle la llave principal para que no tenga. Y acá donde dice indexado, ahí aparece el término no. Donde dice alineación del texto, dice general. Bueno, listo. Miremos acá. Requerido. Requerido, dice no. Y bueno, ya no tiene ningún elemento más. Eso en cuanto a número. ¿Sí? Valor predeterminado. Valor predeterminado. Dice 0. Entonces, el ID de usuario tiene esos datos. Entonces, entero largo. No, general, valor predeterminado en 0, requerido no. Y se acabó ahí el detalle en cuanto a ese campo que se llama ID usuario, que es tipo de dato número. Entidad de relación dice que sí, la entidad de relación ahí está presente como está definido. Sí, quiere decir que estará definido por medio de otra tabla, pero todavía no vamos a mirar esa parte. Bueno, seguimos con otro campo. Vamos con el campo que dice fecha ingreso. Fecha ingreso. Bueno, entonces en la fecha ingreso, vamos aquí a darle clic acá, clic derecho, guardar. Y acá vamos a pasarnos a la siguiente fila y ahí vamos a poner la fecha ingreso. Entonces TC, rayita al piso, ingreso. ¿Qué tipo de dato es? Es de fecha. Listo. Entonces rápidamente vamos a definir acá los datos de fecha ingreso. Entonces aquí, ahí está, entonces tamaño de campo, no tiene, nuevos valores tampoco tiene, vamos a entrar en formato, dice fecha corta, entonces aquí abrimos y buscamos fecha corta, listo, ya. Bueno, entonces vamos acá nuevamente, cargamos acá, dice indexado no y alineación general, listo, entonces vamos acá. Indexado no y alineación general, ya lo está. Bueno, entonces vamos acá, vamos a buscar aquí la parte que dice
Indexado no, requerido no, ¿sí? Modo email sin controles, modo de oración email, nada, alineación de texto general, y donde dice mostrar el selector de fechas para fechas, está diciendo ahí la palabra para fechas. Eso es un switchecito que cuando se toca abre como si fuera un calendario y usted elige la fecha, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que tiene este tipo de datos, este tipo de campo. Entonces, en búsqueda tampoco hay existencia de propiedades, usted solamente la general. Entonces, como ya tenemos definido esto, entonces clic derecho, guardar. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora aquí a definir otro punto que sería otro campo llamado HR, raya al piso, ingreso. ¿Sí? Entonces aquí vamos a definir acá el nombre, ahí hacemos un clic, HR, raya al piso, ingreso, fecha, listo. Entonces, ¿qué va a tener acá? En donde dice formato, abrimos y ahí dice hora mediana, entonces abramos y ahí busquemos la palabra hora mediana, ahí está. Donde dice indexado, donde dice alineación de texto, dice no, indexado no, alineación de texto dice general. ¿Qué más tenemos aquí? Requerido dice no, bueno, mostrar selector de fechas para fechas, y los términos que dicen acá, modo IME sin controles, modo de oraciones sin nada, ya, listo, no más. Entonces, como tal, ya hemos resuelto ya esos tres campos. Entonces, aquí, clic derecho, guardar, y ya esta tablita está lista. Está lista. Entonces, clic derecho, y le decimos acá, cerrar. Vamos a la tabla llamada usuarios. Clic derecho, vista diseño, ahí está. Entonces vamos acá a Excel y vamos aquí a donde dice usuarios. Ok, entonces nótese acá que tenemos lo siguiente. ID de usuario, tipo de dato autonumeración, entidad de relación dice que acá sí, ya que sí tiene una entidad de relación. Porque aquí arriba está, la entidad de relación está ligado con bitácora. Bueno, entonces revisemos qué tenemos acá. Tamaño del campo, entero, largo. Entonces acá el primer campo se llama ID usuario. Entonces ID, rayita, usuario. Le damos un enter, es autonumeración, le damos un enter. Entonces vamos a definir los detalles. Entero, largo, incremental, sí, sin duplicados, perfecto. General y ya. Ahí ya quedó ya esa partecita. Requerido, ¿sí? Aquí en el requerido, obviamente, sí será requerido, ¿no? Pero como tal, dése cuenta que ese dato no lo tiene aquí, ¿no? Mira, aquí no lo tiene, ¿de acuerdo? Solamente tiene general, indexado sí, sin duplicados, ¿sí? Indexado sí, sin duplicados, listo. Eso es todo lo que tiene. Este de acá tiene algo relacionado con los datos de la búsqueda. No, ahí no tiene nada, está todo vacío. ¿Listo? O sea que no tiene nada ahí. Es decir, acá, si usted toma, ahí no hay nada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos para la segunda fila. Tiene aquí su clave de principal, está activada. Entonces vamos aquí a general, vamos a poner el nombre. Entonces el nombre siguiente, este sería el nombre siguiente del otro campo. Ya tengo el usuario, entonces sigue el login. Acá, login. Vamos a poner la palabra login. Listo. Tipo de dato, texto corto. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a esta parte aquí. Ahí. Cuadrémoslo un poquito más ahí. Ahí dice bien clarito, dice 20. Entonces acá el tamaño del campo será de 20. Bueno. Formato no tiene nada. Máscara de entrada no tiene nada. Título tampoco. Valor predeterminado tampoco. Regla de validación tampoco, texto de validación tampoco, requerido, miremos aquí en el requerido, requerido dice que no, permitir longitud 0, sí, indexado
acá el indexado, dice no es indexado, ¿sí? Comprensión Unicode, sí. Modo email, sin controles. Modo oraciones email, nada. Alineación de texto, general. Y ya prácticamente ahí termina todo en este campo. No tiene más nada. Listo. Clic derecho hasta acá y guardar. Bueno, entonces vamos ahora aquí a otro campo. Vamos aquí a mirar otro campito. Dice, se llama password. El campo password. Entonces, siempre es importante que usted cuando esté escribiendo las cosas, por favor, verifique, no se vaya a equivocar, ¿no? Password, bueno. ¿Qué es password? Texto corto, listo. Entonces, ¿cómo es el tamaño acá? El tamaño del campo, aquí como se pueden dar cuenta, ahí el tamaño del campo es 20, listo. Acá dice indexado no, alineación de texto general. Entonces, el indexado dice no y alineación de texto general, perfecto. Y vamos ahí. Eso es en password, ¿no? Ok. Bueno, requerido, no. Permitir longitud 0, sí. Comprensión Unicode, sí. Modo IME, sin controles. Modo oraciones IME, nada. Y ya ahí termina. Revisamos a ver si tiene algo relacionado con propiedades de campo en el plano de la búsqueda. No tiene nada. Ahí está todo eso vacío. No tiene, hay nada. Ese capítulo no tiene nada. Entonces, ya está. ID de usuario, login, password, ya está. Entonces, ahora vamos a otro campo que se llama ID de acceso. Entonces, miremos. ID de acceso. Entonces, acá. Clic derecho, guardar. Vamos a crear otro campo que se llama ID, rayita al piso, acceso. Listo. Entonces, ¿cómo es acá ID de acceso? Es de número. Listo. Entonces acá, número. Perfecto. ¿Ok? Entonces acá, como tal, ¿este qué tiene? Entero largo, automático. Sí, con duplicados. Ahí ya, aquí ustedes se dan cuenta, ahí dice sí, con duplicados. ¿Sí? ¿Por qué aparece así? Porque sencillamente acá no hay llave principal, porque la llave principal la tiene el primero, que es ID de usuario. Bueno, alineación de texto, general. Requerido, entonces miremos acá. Requerido, el requerido dice que no. ¿Sí? Valor predeterminado está en 0. Ya, no tiene nada más ahí. Perfecto. Pero resulta que aquí en la búsqueda sí tiene datos. Dice, bueno, ¿cómo así que tiene datos? Porque resulta que esta aparte de ser un tipo dato número, tiene que ver con que trabaja con un cruce. Acá hay una entidad relación. Hay una entidad relación definida. Entonces, esa entidad relación definida acá nos toca activarla. Entonces, cuando la activemos, prácticamente de forma automática botará toda esta información. Vamos a ver cómo es el proceso acá. Primero que todo, paramos acá, clic derecho y se dice guardar. Entonces, nos vamos acá. Abrimos. Ahí, abrimos. Entonces, vamos a remitirnos al punto final que dice asistente para búsqueda. Entonces, nos abre este cuadrito. ¿Ok? En este cuadrito dice, deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Entonces yo le digo acá, elegir esta opción y siguiente. ¿Cuál es esa tabla? Acceso. Y siguiente. ¿Cuáles son esos dos campos? ID de acceso y acceso. Entonces acá tengo mayor que y mayor que doble. Entonces toco el mayor que doble para que entren los dos acá. Y digo siguiente. Acá está ordenado. Siguiente. Vamos a encontrar que aquí en este momento ahorita no hay nada, pero ya más adelante vamos a agregarlos, pero que nos muestre los dos, ¿no? ID de acceso y acceso, ¿sí? ID de acceso y acceso, ¿ok? Ahí. Siguiente, y acá que guarde esto en ID de acceso, entonces, siguiente. Y le decimos finalizar. Le decimos que sí, perfecto. Entonces, observemos qué pasó en búsqueda. Observen lo que pasó aquí en búsqueda. ¿Sí? Entonces acá dice cuadro combinado, tipo de origen de la fila. Aquí tenemos tabla consulta,
tiene presente 2 y acá dice en cuanto a la parte de columna dependiente dice la 1, número de columna 2. ¿Qué es la columna dependiente? La columna dependiente es la que se va a presentar en ese instante, o sea, ¿qué es lo que va a cargar ahí? El número de acceso. Entonces, como cada vez que trazamos él va botando un número de manera incremental, entonces este es el número que va a quedar guardado ahí. Número de columnas, ¿cuántas se van a visualizar? 2. Encabezado de columna, en este momento no lo tenemos presente, pero si lo queremos poner, nosotros le podemos aquí poner aquí que sí, y quedaría con los encabezados. Este es el tamaño de la tabla, el tamaño de esta tablecita que se va a visualizar. Filas en lista, por ahora dice 16, pero si yo lo quiero dejar a menos, le puedo poner 8. Es decir, él despliega una ventanita con 16 líneas, que en este caso son 16 registros si los hubiera, si no, no. El ancho de la lista dice que es de 6, o sea, ese es el tamaño, casi 7 centímetros. ¿Limitar a la lista? No. ¿Permitir varios valores? No. ¿Permitir ediciones de lista? Sí. Formulario de edición, acá por ejemplo formulario de edición es formulario de edición de elementos de la lista, no. ¿Sí? Ahí no hay nada en este momento. Y mostrar solo los valores de origen de la fila, no. Bueno, entonces estos son los datos pertinentes a esta parte. Ya cuando tenemos esto así como tal, entonces aquí cogemos en este espacio de la tabla, clic derecho en la pestaña y le decimos guardar. Y luego aquí le decimos clic en cerrar. Bueno, cerrar. Acá en este espacio como tal ya no tenemos nada más. Tenemos esta última que dice historia bitácora, pero ya vamos a mirar cómo es que funciona la historia bitácora. Ok, entonces acá en esta documentación de tablas de Excel, salimos de acá, esto ya, no lo necesitamos por ahora, le decimos aquí que guardar, bueno, voy a guardar aquí. Entonces, yo tengo todo esto vacío, voy a hacer lo siguiente, voy a definir acá por defecto un logo para que de una vez quede con el logo. Después de esto, entonces le voy a poner unos valores. Vamos a revisar en otra base de datos esos valores. Cerremos acá un momentico. Bueno, vamos a cerrar acá. Entonces, aquí tenemos aquí tenemos una tablita. Esta es una base de datos. Entonces, en esta base de datos que tenemos acá, aquí, vamos a mostrar las tablitas que hemos estado trabajando. Mira, acceso, doble clic. ¿Qué tiene acceso? Tiene solamente dos elementos, 1 y 2, administrador y usuario, no tiene nada más. ¿Qué tiene bitácora? Las fechas en que uno prácticamente ingresa, día y hora. ¿Qué tiene la historia de bitácora? Algo muy igual a lo que es la bitácora. ¿Qué tiene aquí más abajito? Usuarios. Ahí. Entonces, aquí en usuarios son los nombres de los usuarios 1, 2 y 3, nombres de los usuarios, como decir en este caso el usuario se llama administrador, usuario 2, usuario 3, los password y el ID de acceso, ¿sí? ID de acceso, administrador, usuario, ¿ok? Que en este caso es el primero, ¿ok? Bueno, está esa parte. Bueno, entonces acá clic derecho, le decimos cerrar todo, ok, cerrar todo, y acá cerramos un momento acá, y nos vamos a regresar nuevamente a nuestra base de datos que estamos trabajando, proyecto establecimiento comercial, cargamos acá nuestra base, entonces vamos a ingresar acá los datos, entonces acá, acceso, no tenemos nada por ahora, entonces el primero, acá sería en este caso, administrador. Enter. El segundo sería usuario. ¿Listo? Dese cuenta que este campo que está acá quedó con esta expresión. Si yo quiero para quitarle estos ceros acá, simplemente me paro acá. Entonces, en inicio me remito a ver acá, campos, a ver acá, dice el agregar y eliminar aquí, moneda número 12, aquí.
en este espacio. ¿Sí lo ven? Es el formato. Entonces, como aquí está el símbolo pesos, este es el porcentaje, este es el millar. Aquí dice que no tiene decimales, o sea, va a quedar así prácticamente. Si yo le pongo si le pongo aquí millar, ¿sí? Pero entonces, esto aquí, los decimales, está prácticamente sin posibilidad de quitarle esto. ¿Ok? Bueno. 1, 2, administrador. Porque la otra sería quitarle aquí este formato. ¿Cómo? ¿Cómo lo haríamos? Clic derecho, guardar, clic derecho, le decimos acá vista diseño y simplemente acá el ID de acceso, como aquí está un estándar, entonces simplemente le quitamos esa expresión. Clic derecho, guardar, clic derecho, vista hoja de datos. Entonces se cuenta que ya quedó 1 y 2, así debería de quedar. Bueno, usuarios, entonces el login, aquí el login entonces sería administrador, password, eso se lo inventa usted, yo le voy a poner 1, 2, 3, 4. Acceso, entonces aquí acceso, cuando yo lo abro, elijo administrador y me quedó el número 1, ¿sí? Listo. Si yo quiero que me quede la palabra administrador, entonces, ¿cómo podría yo proceder para que me quedara la palabra administrador? Ahorita vamos a mirar esa parte. ¿Listo? Vamos a agregar aquí otro usuario. Aquí vamos a poner usuario 2. Entonces le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y acá le vamos a poner el número 2. ¿Listo? Acá vamos a poner otro usuario. Usuario 3. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Y acá abrimos y elegimos el número 2. ¿Listo? Bueno. Guardamos. Clic derecho, guardar. ¿Ok? Clic derecho, vista diseño. Miren lo que vamos a hacer acá. Entonces, como este que está acá está generando ese el valor número, queremos que genere el texto. Que genere el texto. Entonces, acá en búsqueda, podríamos decirle así, columna dependiente que no sea la 1, sino que sea el número 2. Vamos a mirar qué nos da acá. Clic derecho, guardar. Y clic derecho, vista hoja de datos. Listo. Vamos a ver aquí. Uno. Especifique. Bueno, aquí está pasando esto es porque el valor que está acá definido es el valor numérico 1. Está botando un error porque el campo es numérico y el dato que yo estoy montando es alfanumérico. ¿Sí? Es alfanumérico. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente, simplemente cambio cambio el tipo de dato. Clic derecho, voy a decirle acá vista diseño, acá clic derecho, cerrar, aquí me va a botar un mensaje, le digo que sí, listo. Vuelvo otra vez, clic derecho y le voy a decir acá vista diseño. Entonces acá en de acceso, como dice número, entonces lo que puedo hacer acá es simplemente en vez de número le voy a poner acá más bien un campo texto corto. ¿Sí? Texto corto. Al darle texto corto, obviamente, aquí me saca este mensaje, pero entonces, ¿qué pasa? Que ya tengo aquí una relación, porque aquí ya tengo unos datos concentrados. ¿Sí? Tengo unos datos concentrados acá. Entonces, ¿qué puedo yo hacer acá? Para poder anular esta fila, este campo, como ya se encuentra relacionado, les voy a mostrar aquí rápidamente, aquí que sí, voy a mostrarle a ustedes acá la relación que hay entre acceso, entre bitácora y usuarios, ¿sí? Aquí en bitácora, en este momento no tengo el usuario definido aquí, ¿sí? Usuario 1, a ver, tengo aquí usuario 1,
Y acá en usuarios también tengo el número. A ver, acá. No, vamos a dejarlo así, porque aquí en la bitácora, acá se entiende que la bitácora tiene que agregar unos valores. ¿Listo? Revisemos la otra base de datos que tenemos. Vamos a revisarla un momento. Salgamos de acá. Vamos a echar para atrás y vamos a mirar la base de datos que tenemos acá. Clic derecho, cerrar. Entonces acá tenemos acceso, ahí está. Bitácora, ahí está, esos números que está cogiendo. Usuarios, aquí tal vez nos dice ID acceso administrador, está mandando el valor del dato. ¿Sí? Acá en la parte de la vista de diseño, ¿sí? Dice muy claro, ¿no? ID acceso dice número, ahí dice muy clarito número, pero lo que pasa es que aquí en la búsqueda dice origen de la fila, dice acceso, columna dependiente 1, ¿sí? Ancho de columna 0 y 2. Vamos a intentar dejar definido, así como está acá. Vamos a dejar igualito en el otro lado. Clic derecho, cerrar todo. Salimos de acá. Nos vamos para la otra tabla. Ahí. Listo. Entonces acá en usuarios, clic derecho, vista diseño. Entonces acá dice número, ¿no? Están todos los datos como tal. Búsqueda, entonces aquí en vez de todo esto, solamente vamos a escribir la palabra acceso. ¿Sí? Ahí, acceso. Este es el número 1, 2, y acá donde decía este valor, ancho de columnas, entonces vamos a dejarle simplemente acá el valor 0, punto y coma, 2. Cuando yo lo bueno, aquí. 0,2. Cuando lo unes, ahí ya me quedo ahí. ¿Listo? Ahí quedaron ya los valores. Ancho de la lista. Listo. Creo que no hay más. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. ¿Listo? Ahora sí aparece correctamente el dato. Ahí está. Bueno. Listo. Clic derecho y cerrar, guardar, llamarle que sí, guardamos. Revisemos aquí en donde dice herramientas base de datos cómo se encuentra la relación. Herramientas base de datos, para ver las relaciones, todas las tablitas deben estar cerradas. Entramos aquí a la palabra relaciones y ahí observamos que dice ID de acceso con ID de acceso, ahí está. ¿Qué clase de entidad de relación existe entre estos dos campos? Modificar relación, ahí dice bien claro, uno a varios, ¿ok? Esa es la clase de entidad de relación que existe entre esta tabla, acceso, y esta tabla llamada usuarios. Punto. Vamos ahora a proceder a traer un formulario. Entonces, ese formulario ya trae una información. Entonces, vamos simplemente a sacar aquí una copia de ese formulario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Salimos de acá un momento. Salimos de acá. Si usted necesita la otra base de datos, yo se la puedo suministrar. ¿Listo? Entonces vamos aquí a tomar la base, ahí está. Entonces yo necesito sacar una copia de un formulario, que es este que se llama acá ingreso usuarios. Esto lo voy a tomar. Cierro ahí, clic derecho. Entonces ese formulario lo voy a copiar. Entonces por aquí en formularios, voy a tomar este que se llama ingreso usuarios, ahí está. Clic derecho y le digo copiar. ¿Listo? Ahora voy a abrir la otra tabla. Ahí, estoy abriéndola. Ahí está la otra tablita. Entonces acá, en este espacio de acá, ahí, clic derecho y le digo pegar. Entonces ahí me llega ingreso usuarios. Le digo simplemente aceptar. ¿Listo? Ahí llegó. Y aquí en donde dice bitácora, entonces acá en bitácora le voy a decir clic derecho
vista, diseño, perdón, clic derecho, le digo copiar, ahora clic derecho, pegar y le pongo acá la palabra historia bitácora. Es decir, voy a crear una tabla igualita como la otra, bitácora y historia bitácora. Entonces ahí está igual y ahí está igual, ¿de acuerdo? Acceso, que es donde están los nombres de las personas que se permiten ingresar a esta aplicación. Usuarios, son donde están los logins, los parvos. Listo, no más. Clic derecho, cerrar todo. Y acá está ingreso usuarios. Entonces, este formulario que tengo acá, usted simplemente acá lo que hace es definirle unos valores, pero como me he extendido tanto en este video, vamos a dejarlo para verlo en el video número cápsula 006. Clic derecho, cerrar. Entonces allá vamos a ver todo lo relacionado con esta partecita y a terminar de rematar lo que le falta a esta parte. Bueno amigos, entonces hasta aquí salimos. Y acá le decimos que sí, que no queda nada en el portapapeles. Acá vamos a salir también. Listo, salimos de acá, de todo esto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber prestado atención a este video. Fue un poquito como extenso, pero bueno, lo importante fue que ahí pudimos apreciar cómo se construyeron las tablas, lo que pudo ayudar un poquito el archivo de Excel, cómo se sacó la copia del formulario de la otra base de datos, cómo se cuadraron los detalles de la tabla de usuarios. No es más por ahora. Queda solamente decirles que se suscriban al canal, por favor, que puedan hacer sus comentarios positivos y negativos. Excusen si me alargué un poquito en esta instrucción para las personas que de pronto tienen su tiempo como muy controlado. Entonces, muchas gracias, les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaña Buches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Hasta pronto, gracias.